para presentarnos Pincelazos de Fe, nuestra querida Yolanda Camacho, que hoy por razones ajenas a su voluntad no puede estar con nosotros, pero nos acompañará nuestro querido diácono Fernando Cortés. Cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo, qué detalles, Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes en este hermoso día que nos está dando Dios, en esta hermosa María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar? Gracias a la hermana Yolanda que nos ha permitido nuevamente a estar en este programa para seguir y continuar las presentaciones de apologética y también orar por Sammy Anderson, que es el hijo de nuestra querida hermana María Pastuizaca, para que sigamos orando por ese llamado que le está haciendo Dios. En nuestra iglesia tenemos los días segundo martes de cada mes la oración al cenáculo por todos los obispos, especialmente por el Papa, los sacerdotes y los diáconos, y por todas esas vocaciones que van a seguir surgiendo, porque Dios está con un megáfono súper grande, llamando a todo el mundo a la conversión en este tiempo donde vemos mucha maldad. Pero la iglesia sigue orando, sigue pidiendo, sigue teniendo esperanza y esa fe y el amor que nos une a todos nosotros los hermanos. Así que vamos a seguir rezando por la familia Pastuizaca para que esa vocación que Diosito está llamando a Sammy Anderson, para que lo guíe, y nuestra Virgencita María que lo ayude a llegar donde Dios quiere que él llegue. Amén. Entonces, hermanos queridos, hoy día vamos a continuar con toda empezar todo, vamos con una oración, porque es muy importante orar, siempre orar, pedirle a Dios por todo las necesidades que tenemos, ya sean espiritual, también necesidades familiares, especialmente en este tiempo y en este día, el martes de las familias, que realmente nosotros como discípulos de Dios nos juntemos a orar. En nuestra parroquia hoy día tenemos la misa de la familia a las 7 de la tarde, así es que está por acá, por el área de White Plains, en New York, en Westchester County, pueden venir y juntarse con nosotros porque después tenemos una recepción, conversamos y nos conocemos más como la familia, gran familia que Dios quiere para todos nosotros. Entonces, vamos a darle un saludito antes de entrar a la oración a Pepito. ¿Cómo está Pepito? ¿Cómo está usted? Muy bien, hermano, ya acompañándonos en nuestro programa que de la mano Yolanda, pero nosotros estamos en todo lugar. Espero que no te disculpen, hermano Yolanda. No, todo está bien, no hay nada que disculpar. Este es un espacio donde todos aprendemos, todos escuchamos, en cualquier lugar donde estemos, ¿no es cierto? Este espacio que nos está dando Dios a través de nuestra hermanita Yolanda, Pincelazos de Fe, que tiene una audiencia grandísima y que queremos que siga creciendo, y ojalá que nosotros aportemos un
un granito de arena para que siga creciendo la audiencia, no solamente de este programa, pero de todos los programas de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en su hogar. Entonces, vamos a empezar con esta oración, porque siempre hay que estar en presencia de Dios, ¿no es cierto? Un Dios omnipotente, omnisciente, no tiene espacio ni tiempo. Entonces le vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, al reunirnos en tu nombre, queremos estar en tu presencia. Concédenos un espíritu de aprendizaje, de escucha, que nos ilumine a todo lo que vamos a hablar y aprender hoy día. Ilumine nuestra mente con la luz, nuestra inteligencia, con la sabiduría de la verdad y fortalece nuestro espíritu fraterno para que busquemos y hagamos siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, como estábamos hablando, los programas pasados, estábamos hablando del tema número 1, que es la iglesia. Y teníamos 5 subtemas, que era la gran apostasía de la iglesia, y ya hablamos, que la iglesia indefectible, que también la hablamos, y hoy día nos toca la sucesión apostólica en la Biblia. ¿Y qué decimos? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la sucesión apostólica? Hace poco escuché decir en un foro evangélico que la sucesión apostólica no tenía base bíblica, que era un intento de la Iglesia Católica para adjudicarse una autoridad que no le corresponde. Hemos querido, ahora en este momento, de presentarle este estudio de carácter apologético, estudiar la sucesión apostólica, su fundamento bíblico e histórico. Por eso, sabemos que la sucesión apostólica existe en nuestra Iglesia Católica. Y vamos a dar muchos motivos y muchas pruebas por qué los católicos creemos que la sucesión apostólica ha sido transmitida por 2000 años. Cuando Cristo vino a la tierra y edificó su iglesia, entre sus discípulos, y eligió a 12 de ellos, y le dio autoridad, poder y un ministerio que cumplir. Lo mismo que te da a ti, nos da a nosotros. Tenemos una misión: pastorear la iglesia. Y todos estamos llamados a pastorear la iglesia. Pero más los que son ordenados, los que son consagrados, los que son practicantes, los que están haciendo algún apostolado, están y estamos llamados a pastorear la iglesia. Con la expresión sucesión apostólica, se indica en teología que los apóstoles, conscientes de que no vivirían para siempre y por voluntad de Cristo, estaban destinados a tener sucesores que continuaran su ministerio. Nosotros somos llamados al ministerio de la iglesia, con la misma autoridad que ellos recibieron de Cristo. Nosotros no somos apóstoles, ¿no es cierto? Hay una jerarquía en la iglesia. Tenemos al Papa, tenemos los cardenales, los obispos, tenemos los presbíteros y tenemos los diáconos, tenemos las orden de consagración y tenemos también
todas las órdenes religiosas y también tenemos los laicos. Entonces, ¿por qué decimos que hay una sucesión apostólica? Primero, porque hay una autoridad. La iglesia solamente puede ostentar autoridad aquel que la tiene por derecho propio, Dios, o aquel al cual le ha sido conferida, delegada. La autoridad se delega. Los apóstoles recibieron la autoridad de Cristo, ¿no es cierto? Los demás discípulos y obispos que ellos ordenaron, los discípulos, los apóstoles, delegaron también esa autoridad a ellos. Cuando Cristo nombró a sus apóstoles, le confirió autoridad. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, dice Dios, y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles, y Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, y a Santiago, y Juan, y Felipe, y Bartolomé, Mateo, y Tomás, y Santiago del Alfeo, y Simón, llamado Celotes, y Judas de Santiago, y a Judas Iscariotes, quien llegó a ser un traidor. ¿Y eso a dónde sale? En Lucas capítulo 6, 13, 16. O sea que llamó, esa es la vocación. Una vocación no es algo como tu carrera o una cosa, digamos, como hace bien deporte o porque ir a la milicia. Una vocación es un llamado de Dios para que le sirvas a Él. El matrimonio es una vocación. ¿Para qué? Para que le sirva a la iglesia y que ustedes, como matrimonio, hombre y mujer, se den completamente con el don de uno mismo y también reflejar el amor de Cristo aquí en la tierra. Esa es la vocación, que es la vocación del matrimonio. De matrimonio es la vocación de servicio. Convocando a los 12 le dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y eso sale en Lucas 9:1. Los apóstoles siempre tuvieron claro que su autoridad provenía del mismo Cristo, quien les había nombrado apóstoles. Hermanos, a mí también me ordenaron. Y el cardenal Dolan me impuso las manos. Pero esa ordenación viene directamente de Cristo. Usa al cardenal Dolan para la imposición de las manos, porque viene la sucesión apostólica. O sea, que cuando el cardenal Dolan me estaba imponiendo las manos, ordenándome como diácono de Cristo, era el mismo Jesús que lo estaba haciendo. Es el mismo Jesús que lo estaba haciendo. Y dice la palabra de Dios, aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros como una madre cuida con cariño a sus hijos. Las vocaciones, hermanos, la sucesión apostólica es un llamado de Dios para el bien de la humanidad. Para el bien. No para lo que yo quiero.
para lo que yo quiero hacer. No. No por mi idea. No porque yo pienso. No. Es para lo que quiere Dios, que te usa a ti y te ordena para que tú vayas y prediques el evangelio y lo actúes y lo practiques como Dios quiere, como Jesús lo hizo a sus apóstoles. Ellos habían sido enviados como el Padre había enviado a Cristo, con su misma autoridad. Jesús les dijo otra vez, y esto sale en Juan, capítulo 20, 21, 23. La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Todos los que estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos enviados por Dios al mundo para predicar la nueva buena, el Evangelio de Dios, a través de que somos profetas, somos rey y reinas y somos sacerdotes. Extraordinario, no ordinario, porque no han sido ordenados como sacerdotes, pero por ser hijo de Cristo, somos y seguiremos siendo siempre sacerdotes. Yo soy diácono, pero soy sacerdote extraordinario, como tú, que también estás bautizado. Y en ese bautismo recibimos tres cosas virtuosas, que son la fe, la esperanza y la caridad, el amor. Ahora es tu trabajo a desarrollarlo en tu ser. Entonces, dice Dios, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes lo retengáis, les quedan retenidos. Ahora, solamente los sacerdotes pueden perdonar los pecados ordinarios, los pecados contra nosotros. Nosotros podemos perdonar a nuestros amigos, familia, cualquiera que nos haya ofendido. Pero el sacramento de la reconciliación, del perdón, solamente está en los sacerdotes. Como diácono yo no lo puedo hacer. Solamente los sacerdotes. A ellos le pasó ese poder. Nosotros no tenemos, ni las monjas, ni ningún laico tiene ese poder. Eran los apóstoles quienes fundaban iglesias y quienes establecían las ordenanzas a ser obedecidas, ordenando con autoridad. En Hechos 16:4 dice, conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que lo observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén.
En las cartas paulinas se ve como algo común a San Pablo ordenado en todas las iglesias. En Primera de Corintios 7:17 dice: por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordenó en todas las iglesias. Hermanos queridos, solamente puede tener real autoridad cuando le ha sido conferida por alguien, que a su vez tiene legítima autoridad. Yo como diácono, en mi parroquia, yo le debo obediencia a mi sacerdote. Él es la autoridad mía. Y mi obispo. Y el sacerdote es el obispo. Y el obispo es el papa. Es una orden. Los que son ordenados siempre tienen una autoridad. ¿Y el papa? ¿Quién es la autoridad del papa? Nuestro Señor Jesucristo, que todos tenemos. Es la autoridad máxima. No termina con el papa, termina con Jesús. Y cada vez que yo le obedezco a mi sacerdote, le estoy obedeciendo a Jesús, a Dios mismo, siempre y cuando sea doctrina y dogma de la Iglesia Católica. No hay que confundirse. No hay que confundirse. Si bien en la iglesia primitiva se ven casos en donde algunas personas tratan de apropiarse de una autoridad que no le corresponde, sus actitudes son severamente condenadas por la Biblia. Ejemplos clásicos los vemos en las personas de Alejandro, Himeneo y Fileto, quienes por su propia cuenta comenzaron a predicar doctrinas diferentes a las de la iglesia. Desconocieron la autoridad del colegio apostólico y fueron excomulgados. Todavía, hermanitos lindos, se puede excomulgar. El Papa Francisco excomulgó a muchas personas que lo estaban atacando y le decían que era hereje. Personas importantes, obispos, los llevó a retiro inmediatamente porque no estaban respetando la autoridad de la iglesia. No como la otra iglesia cristiana que si tú tienes un desacuerdo con tu pastor, viene y dice: yo no estoy de acuerdo contigo, yo voy a empezar mi propia iglesia. La iglesia católica no es así. En 1 Timoteo 1, 18-20 dice: esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, penetrado de ellas, el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Entre estos estaba Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. En 2 de Timoteo 2, 16-18 dice: evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas te dan crecerán cada vez más en impiedad, y su palabra irá cundiendo como gangrena. Himeneo y Fileto son de estos. Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección
ya ha sucedido y pervierten la fe de algunos. La primera sucesión apostólica fue que vemos en el Nuevo Testamento, la tenemos en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Hermanos, los hermanos protestantes, la única autoridad que ellos tienen es la Santa Escritura, la Biblia, que se lo dimos nosotros. Ellos no pueden recurrir a otra autoridad. No tienen la autoridad de la sucesión apostólica, que es la tradición, ni tampoco tienen el magisterio. No tienen magisterio. Entonces ellos leen la Biblia de la manera que ellos quieren interpretarla. Le pido encarecidamente, hermanitos, que no lean la Biblia solo, que busquen en su parroquia o traten de hablar con el sacerdote, que tengan clase de Biblia, porque cuando uno lee la Biblia solo, el enemigo espiritual te mete idea en la cabeza y tú la interpretas de una manera equívoca. Para eso dejó la iglesia. Para eso está la sucesión apostólica. Para que sea interpretación, enseñanza de la iglesia a través de la tradición. Esa es una de las tradiciones de nosotros como católicos. Aprender del magisterio. No lo que creo yo, no lo que yo piense, no lo que yo desee, es lo que desea Dios a través de su iglesia. San Pedro declara que ha quedado vacante el puesto, ministerio de Judas Iscariote y plantea la necesidad de que alguien le reemplace. Eran 12 apóstoles, uno lo traicionó, fue y se ahorcó, quedan 11, tienen que mantener los 12. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos eran de unos 120 y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que aprendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Conviene, pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a 2, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido para ocupar el ministerio del apostolado del puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Y eso sale en Hechos, capítulo 1, 16, 17, 21, 26.
evidencia bíblica de la institución de los presbíteros con autoridad por medio de los apóstoles u otros presbíteros previamente ordenados. Como hemos visto, está clarísima la conciencia que tenían los apóstoles de que el ministerio del apostolado no quede vacante. Posteriormente, este ministerio será desempeñado por los obispos. Los obispos son los apóstolos de Dios, apóstolos, en griego, apóstoles, en español. Los apóstoles también estaban conscientes de la obligación que tenían de que sus sucesores pudieran ejercer su ministerio de forma cabal, de organizar iglesias y poner al frente hombres capaces. Así vemos cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra como una de las principales actividades de los apóstoles era fundar iglesias y designar en ellas presbíteros. Todavía lo hacemos, hermanos. Desde el principio de los apóstoles, de la sucesión apostólica, todavía ordenan presbíteros y diáconos y todavía designan iglesias a los sacerdotes y a los diáconos. Todavía lo hacen. En los hermanos que estamos esperando, no hacen eso. Porque ellos se separan y empiezan. Y dicen que el Espíritu Santo les habló. ¿Será realmente el Espíritu Santo que le habla? ¿O será el Espíritu solamente, pero no santo? Designaron presbíteros en cada iglesia. Eso sale en Hechos 14:23. Y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los presbíteros eran en un comienzo nombrados exclusivamente por los apóstoles, posteriormente también por otros presbíteros ya ordenados. Y no cabía aquí lo que suele verse en la iglesia protestante, donde alguien con carisma simplemente funda una iglesia y toma el puesto de pastor. Ejemplos claros los vemos en las cartas paulinas, donde Pablo hace mención de la ordenación de Timoteo como presbítero por medio de la imposición de las manos y le exhorta a no instituir presbítero a cualquiera. Queda claro que alguien no podía autoproclamarse presbítero. Y claro, en segunda de Timoteo, capítulo 1, 7-9, dice: por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, sus prisioneros, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudando por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Y en 1 Timoteo 4:14 dice:
No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ahora tenemos el colegio de cardenales, que en el cónclave eligieron con el Espíritu Santo al Papa León XIV. Eso se ha hecho desde siempre. La Iglesia ha seguido desarrollando dogmas, pero en lo básico está ahí. Los sacramentos se fueron desarrollando, pero lo básico está ahí. En 1 Timoteo 5:22 dice: no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipes de los pecados ajenos, consérvate puro. Vuelvo a hacer hincapié, querido hermano, en anotar la mención de Pablo, ya hace de que la ordenación de Timoteo la recibió por medio de la imposición de manos del colegio de presbíteros. Otras Biblias traducen consejo de ancianos, el cual es un sinónimo. Así vemos que los primeros presbíteros fueron ordenados por los mismos apóstoles y los siguientes presbíteros podían ser ordenados por los apóstoles y por presbíteros previamente ordenados. Lo cierto es que para que una ordenación fuera válida, siempre tenía el aspirante que ser ordenado por presbítero, que a su vez fueron ordenados por otros presbíteros hasta llegar a los apóstoles. A esta legítima línea de sucesión donde los obispos suceden a los apóstoles en su ministerio llamado sucesión apostólica. Lo mismo ocurre con Tito, que siendo también un presbítero, Pablo lo ordena organizar las iglesias e instituir presbíteros para su gobierno. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbítero en cada ciudad, como yo te ordené. Y eso sale en Tito 1:5. La finalidad era siempre clara. Y esto sale en 2 Timoteo 2:1-2. Tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuando me has oído en presencia de muchos testigos, confíalos a hombres fieles, que sean capaces, a su vez, de instruir a otros. Pablo dejó en sus cartas la gran cantidad de recomendaciones referente a los asuntos del gobierno de la iglesia. Él tenía que asegurarse de que los candidatos de este ministerio fueran irreprochables, porque sabía que en el rebaño se infiltrarían lobos rapaces. Con estas directrices iba a poder la iglesia identificarlo fácilmente. La iglesia es visible. Mucha de la iglesia protestante que niegan la sucesión apostólica suelen ver también a la iglesia no como un organismo visible, compuesto por todos los bautizados y con las jerarquías que instituyeron los apóstoles, obispos, presbíteros, diáconos, sino como un organismo invisible donde cada uno se agrupa en una agrupación cristiana de su preferencia, y con tener una relación personal con Dios tiene suficiente. Para ellos no importa mucho a que la iglesia asistas mientras tu relación con Dios sea verdadera. Porque aunque justificado por su ignorancia invencible,
Muchos miembros de estas comunidades eclesiales, con pureza de intención, pueden alcanzar la salvación eterna. Y eso sale en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los párrafos 818, 819 y 847. Los peligros que hay de permanecer en separados de la plena unidad del cuerpo de Cristo y la ortodoxia siempre tiene sus consecuencias. Las herejías hacen al creyente vulnerable al pecado. Esto sin contar que la idea de que la iglesia invisible choca de plano con lo que la Biblia enseña. Como hubiera podido Pablo imponer disciplina excomulgando a Himeneo, Alejandro y Fileto. En una iglesia invisible, hubiera simplemente optado por fundar una iglesia en la calle siguiente, ¿no es cierto que sí? En la Biblia la iglesia siempre es descrita no como un ente invisible, sino como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro ocupa una función. Y eso sale bien claro en 1 Corintios 12, 27, 30. Y dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y su miembro cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestro, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos con poder de milagros? ¿Todo con carisma de curaciones? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Una forma de visualizar la iglesia que utiliza la escritura a menudo es como un edificio espiritual, donde algunos son representados como cimientos o columnas, apóstoles siendo la piedra angular de Cristo. Y en Efesios 2, 19, 22 dice, así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo justamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Hermanos queridos, me resulta claro que la visión de una iglesia como un ente invisible, donde el conjunto de creyentes está dispersos, no es lo que tenía en mente Cristo, cuando decía que habría un solo rebaño y un solo pastor. La idea de la iglesia invisible ha sido adoptada por el protestantismo para justificar su división exponencial, ya que en esta división y en esta visión de la iglesia no importa mucho que esté dividida en distintos grupos, inclusive en serias diferencias doctrinales, mientras se sean un creyente verdadero. En la Escritura no solo se encuentra nada que justifique esta idea, sino que condena severamente las divisiones, al punto de llamar anticristos a los cismáticos y mandarnos apartarnos de quien crean divisiones. En Romanos 16, 17 dice, os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido, apartaos de ellos. Y también en 1 de Juan 2, 18, 19 dice,
hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, lo cual no damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Hermanos queridos, que la Iglesia reconoce la doctrina de la sucesión apostólica es actualmente la doctrina de la Iglesia y de la sucesión apostólica. La Iglesia ortodoxa, oriental, la Iglesia nestoriana y la anglicana. Alguna iglesia luterana también, pero en la práctica, para la mayoría de la iglesia protestante, esta doctrina no es importante e incluso la niegan. Saben que en caso de reconocerla y sin tener una legítima sucesión, la fundación de su iglesia quedaría sin justificación y tendrían que reconocer como inválida la autoridad de su pastor. Hermanos queridos, tenemos que entender que la sucesión apostólica viene de Jesús, viene de los apóstoles, porque Él les ordenó que transmitieran la fe y ordenaran obispos y presbíteros. Entonces, sabiendo todo esto, que nadie, hermano querido, te haga titubear, vacilar de la sucesión apostólica, que es la única iglesia en el mundo que la tiene. Los católicos, los que somos católicos, los ortodoxos también católicos. Pero ten cuidado, hermano, porque muchos ahora que son protestantes dicen que también son católicos porque son universal, pero no están en comunión con la iglesia de Dios. La iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo y que iba a ser dirigida por el Espíritu Santo y que dejó su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la Eucaristía, en el sacramento de los sacramentos. Muchos están volviendo a la iglesia porque ya no pueden. Los hermanos que estamos esperando cubrir la verdad, tapar el sol con el dedo. No caigas en las garras del maligno. La Iglesia Católica es la Iglesia de Dios y ha sido y seguirá siendo hasta el final de los tiempos. Amén. ¿Cómo estamos, hermano José, Pepito? Estamos muy atentos a esta poderosísima, hermosa enseñanza que nos edifica para que estemos cada día más seguros del valor de nuestra fe y cómo no solamente hay que valorarla, sino que también hay que conocerla para poder vivirla. Interesantísimo, diácono. Yo creo que es un aporte muy importante a esta gran familia de María Evangelizadora Radio, y gracias a Yolanda por esta iniciativa, ¿verdad? Que los días que ella no puede participar y estar con nosotros, pues da espacio para esta formación que siempre será bienvenida y siempre será muy importante para todos nosotros. Sí, hermanito, porque realmente hay muchas cosas que nosotros, como católicos
y que vamos a la iglesia solamente los domingos y nos quedamos ahí, nos quedamos solamente con la misa. Pero la Iglesia Católica es más que la misa. La misa es el centro, es el culmen, porque ahí está nuestro Dios y comemos de Él, nos alimentamos de Él. Pero en esa alimentación también Él quiere alimentarnos con la enseñanza de la Iglesia. No solamente de pan vive el hombre, dice Dios, ¿no es cierto? Tenemos que tener más ganas de aprender, más ganas de entender. Que tienen preguntas, hagan preguntas a sus sacerdotes, a los laicos consagrados, a los diáconos, a las personas que están ahí en la iglesia, que muchas veces, hermanitos, tienen lugares de posesión o de autoridad, pero no saben mucho. Han estado siendo ministro extraordinario de la palabra y el ministro extraordinario de la Eucaristía, pero no saben mucho de la fe. Porque la fe no es una fe ciega, es una fe de razón. Creemos en Dios por nuestro conocimiento y por nuestra alma, que Dios está presente, porque Él nos dijo, porque hay una historia, y esa historia se ha transmitido por 2000 años. Es importantísimo que aprendamos. Amén, así es, diácono, bendito sea el Señor. Y bueno, tenemos por aquí una pregunta de parte de la hermana Martínez de Cruz. Le pregunta a diácono si considera la confesión una de las llaves claves. Perdón, no escuché bien. Ella pregunta, envió esta pregunta en el momento cuando estaba iniciando el programa y le preguntaba que si considera la confesión como una de las llaves. ¿Una de las llaves para qué? Que usted mencionaba hoy. Sí, bueno, la reconciliación es una de los sacramentos que es gracia de Dios para que nosotros estemos en armonía y podamos recibir el cuerpo de Cristo siempre y cuando tengamos todos los otros sacramentos, que no nos falte ninguno. Si nos falta alguno, podemos ir a confesarnos, ¿no es cierto?, si somos unas personas, digamos, que no estamos viviendo en pecado. Porque si vamos a confesarnos, queremos decir que ya no queremos vivir más en pecado. Y una de las cosas que estar viviendo en pecado es estar viviendo con alguien o teniendo intimidad con alguien que no tiene el sacramento del matrimonio. Y se lo digo yo porque nosotros y mi señora tuvimos la gracia de Dios de tener 23 parejas este pasado sábado que hicimos una precaná en nuestra parroquia y que realmente había muchas personas que se estaban enterando de cosas que no sabían. Y tenían los 3 sacramentos, tenían el sacramento de iniciación, bautizo, confirmación y primera comunión, pero no estaban casados por la iglesia todavía. Pero no sabían ellos que ellos tenían que abstenerse para llegar limpio al sacramento del matrimonio. Sería precioso. Yo lo hice con mi señora cuando recibí todos los sacramentos. No tuvimos nada de intimidad por 2-3 meses, yo creo que fue. Así es que uno se purifica
también es parte de un ayuno, darle eso a Dios, ¿no es cierto? Porque uno nunca sabe cómo lo va a usar un día, a través de qué y cómo, porque ser fiel también es ser casto. Amén, hermano. Amén, bendito sea el Señor. Y participa también en este momento nuestra querida Juana Durán, que habla sobre el Santo Rosario también como una llave, ¿verdad? Y dice que quiere continuar rezándolo, pero pide oración, ya que le cuesta mucho rezar el Santo Rosario. Un consejo, diácono, para ella. Bueno, primero que nada, yo soy mariano, y soy mariano consagrado, gracias a nuestra Virgencita María y María Evangelizadora Radio, que me consagré a través de la consagración que hicieron por 33 días, la primera vez que estuve y me integré a esta hermosa familia de María Evangelizadora Radio. Y una de las cosas que me ayudó a mí, que te puede ayudar a ti, hermanita querida, es de pedirle a Dios que tú quieres vivir el rosario todos los días. Y cuando digo vivir el rosario, caminar con Jesús, su vida completa, y con nuestra Virgencita María, que es nuestra Madre en el cielo y Reina y Madre de Dios, para que yo también, esas virtudes que Dios me ha dado, que la pueda desarrollar. Y esas virtudes que nuestra Virgencita María tiene, que el santo de todos los santos, digamos, como criaturas, ¿no es cierto? Porque sabemos que Jesús es el santo de todos los santos, pero ella es la Santa Madre de Dios. Y que eso nos va a ayudar a nosotros a ser ordenado, tener disciplina, tiempo y espacio, y decir, Señor, este va a ser lo que te voy a entregar en mi vida, como principio, empezar a hacer el rosario todos los días a esta hora. Y te lo prometo, prométeselo a Dios, promételo, que Dios te va a ayudar a que lo hagas. Amén. Amén. Gracias, diácono, por este programa Formación, ¿verdad? Tan importante para nosotros. Ya nos quedan apenas unos segundos para despedir tanto su espacio, Pincelazos de Fe, como nuestro programa de hoy de la realidad a la luz de la fe. Adelante con su saludo de despedida y su bendición. Gracias, hermanito José. Siempre orando por todas las familias que están sufriendo en este momento, en este tiempo que llevamos de angustia, por todas las cosas que está pasando en el mundo y nuestro país. Pidámosle a Dios que dirige y que le dé la bendición a todos nuestros dirigentes, a todo el presidente de este país, para que no haya más sufrimiento en las familias, que ha fomentado el amor de Dios y que realmente no separe a ninguna familia. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y reciban la bendición de Dios Todopoderoso a través de nuestra Virgencita María y nuestro Padre Espiritual San José. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esta nueva Gracias. jornada de amor. Bendiciones. Gracias, diácono, y gracias a tantos hermanos que han estado con nosotros hoy en el programa Realidad a la Luz de la Fe. Con Pincelazos de Fe terminamos también Realidad a la Luz de la Fe, y mañana nos encontramos con la misa de oración por los enfermos a las 8 de la mañana. Bendiciones y quédense en sintonía porque nuestra querida Teresa Martínez nos acompaña a continuación con Pro Familia, Pro Vida. Verá su gloria sobre ti descender, si dejas
deja todo en las manos de Él. Jesús responde la oración que tú. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.